En marzo de 2023, el Silicon Valley Bank, SVB, colapsó en 48 horas. El 16º banco más grande de EEUU, con 212.000 millones en activos, desapareció. Luego, Signature Bank colapsó 3 días después. Y First Republic en mayo. 3 grandes quiebras bancarias en 8 semanas, la mayor crisis bancaria desde 2008. Los medios lo llamaron contenido. La Reserva Federal lo declaró bajo control. Desplegaron más de 300.000 millones en apoyo de emergencia. Garantizaron depósitos no asegurados y dijeron que lo peor había pasado. El sistema era estable. Eso fue hace 2 años y medio. Y aquí está lo que no te dijeron. Esas 3 quiebras bancarias no fueron la crisis. Fueron la etapa 1. Solo el disparo de advertencia que nadie entendió. Desde marzo de 2023 hemos estado viviendo en la etapa 2. Medidas de emergencia, apoyo oculto, simulación y prórroga, actuando como si todo estuviera bien mientras los problemas subyacentes empeoran. El Fondo de Préstamos de Emergencia de la Reserva Federal inyectó cientos de miles de millones en bancos en problemas. Las acciones de los bancos regionales siguen un 30% a 40% por debajo de sus máximos de 2023. Y el sector que desencadenará la próxima ola, los bienes raíces comerciales, CRE, solo ha empeorado. Edificios de oficinas con un 20% de vacantes. Valores de propiedad, un 50% más bajos en mercados importantes y 1.5 billones en préstamos CRE, que deben refinanciarse en los próximos 2 años con tasas de interés que triplican las originales. Hemos estado en la etapa 2 durante 32 meses. Y en enero de 2026, dentro de 6 semanas, comienza la etapa 3, la etapa de fusiones forzadas. Cientos de bancos regionales descubrirán que no pueden sobrevivir. La FDIC comenzará a organizar matrimonios forzados entre bancos fallidos y JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, haciendo desaparecer tu banco local de la noche a la mañana sin que tengas elección. Existe un patrón de 5 etapas que se ha desarrollado en 4 países diferentes en el último siglo. Y siempre termina de la misma manera. El 90% de los bancos desaparecen. Un puñado de megabancos controlan todo y los depositantes pierden acceso, pierden opciones y, en la etapa final, pierden dinero. EEU siguió la etapa 1 en 2023. Estamos en la etapa 2 ahora. Y la etapa 3 comienza en enero de 2026, cuando la ola de refinanciamiento de bienes raíces comerciales golpee y los bancos regionales comiencen a caer en números que sorprenderán a todos. La plantilla histórica. 5 etapas de consolidación. El patrón siempre es el mismo. Lo vimos en EEUU en los años 30, en Japón en los 90 y en Chipre en 2013. 1. Estados Unidos, 1929-1934. De 25.000 bancos a la oligarquía. En 1929, EEUU tenía aproximadamente 25.000 bancos, en su mayoría pequeños. Etapa 1. Estrés regional. Después del crash de 1929, los bancos rurales y agrícolas comenzaron a quebrar debido al colapso de los precios agrícolas. Etapa 2. Medidas de emergencia. La Reserva Federal no actuó, permitiendo que las quiebras se aceleraran. Más de 5.000 bancos desaparecieron en 3 años. La consolidación fue la consecuencia, no la solución. Etapa 3. Fusiones forzadas. En 1933, el gobierno alentó activamente la consolidación. Si un banco pequeño fallaba, era absorbido, perdiendo su independencia. Etapa 4. Inmovilización de depósitos. Roosevelt declaró el feriado bancario de 1933. Cuando reabrieron, los depósitos quedaron congelados en los bancos considerados no aptos. Una confiscación parcial a través del cierre forzado. Etapa 5. Control de oligopolio. En 1934, EEUU tenía 14.000 bancos. Hoy, los 4 bancos más grandes, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup, controlan el 45% de todos los depósitos. 2. Japón, década de 1990. Los bancos zombies. El desencadenante. El colapso de la burbuja inmobiliaria japonesa en 1990. Los bancos quedaron atrapados con billones en préstamos incobrables sin reconocerlos oficialmente. Etapa 2. Emergencia prolongada. El Banco de Japón permitió que los bancos operaran como bancos zombies, muertos, pero en funcionamiento, durante casi una década, usando artificios contables para ocultar pérdidas. Etapa 3. Megafusiones forzadas. A partir de 1999, el gobierno obligó a fusionar 21 grandes bancos en 3 megagrupos, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui y Mizuho, para absorber las pérdidas acumuladas. Etapa 4. Confiscación silenciosa. El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés cercanas a 0 por más de 20 años. Los depósitos perdían poder adquisitivo anualmente debido a la inflación.
una forma de confiscación lenta que subsidiaba los préstamos incobrables. 3. Chipre, 2013, la incautación directa. El desencadenante. La exposición de los bancos chipriotas a los bonos del gobierno griego. En 2013, los dos bancos más grandes eran insolventes. Etapa 3. Fusión forzada. Laiki Bank, el segundo banco más grande, fue cerrado de la noche a la mañana y sus activos transferidos al Bank of Cyprus. Etapa 4. Incautación de depósitos bail-in. Se anunció que los depósitos superiores a $100,000 se utilizarían para recapitalizar el banco. Los depositantes perdieron el 47,5% de todo lo que excedía ese límite. Tu dinero fue confiscado legalmente para salvar la institución. Precedente global. Chipre estableció el estándar moderno. Tu depósito bancario no es completamente seguro. Puede ser incautado, bail-in, para rescatar un banco en problemas. Estados Unidos. Ahora, el patrón de 5 etapas. Estados Unidos está siguiendo el mismo guión impulsado por la crisis de bienes raíces comerciales CRE. Etapa 1. Estrés regional, marzo-mayo 2023. Fallo. SVB, Signature y First Republic. Causa raíz. No solo las tasas de interés que depreciaron sus bonos, sino la gran exposición al CRE. Los bancos regionales concentran el 70% de todos los préstamos de CRE en EE. Etapa 2. Medidas de emergencia. Marzo 2023, diciembre 2025. Solución temporal. La Reserva Federal creó el Programa de Financiación Bancaria a Plazo, BTFP, permitiendo a los bancos pedir prestado usando sus bonos a valor nominal, no de mercado. Esto detuvo el pánico, pero no resolvió el problema. Problema persistente. Las tasas de vacantes en oficinas siguen subiendo, 19,6% en 2025 y 1,5 billones en préstamos CRE. Vencerán entre 2025 y 2027. Etapa 3. Fusiones forzadas. Enero 2026. Diciembre 2027. Desencadenante. La ola de refinanciamiento de CRE en el primer trimestre de 2026. Un préstamo que generaba $300,000 en intereses al 3%, ahora requiere $800,000 al 8%, pero muchas propiedades no generan suficiente flujo de caja. Consecuencia. Impagos masivos y pérdidas catastróficas en bancos regionales. Solución. La FDIC interviene y organiza matrimonios forzados. JP Morgan y Bank of America absorben docenas de bancos regionales, concentrando poder y eliminando competencia. Etapa 4. Incautación de depósitos, bail-ins, 2027-2028. Riesgo. La ley Dodd-Frank de 2010 establece el marco legal para los bail-ins en EE. Amenaza. Depósitos superiores a $250,000 son pasivos no garantizados. Si un banco regional necesita capital y no es demasiado grande para quebrar, el gobierno puede convertir los depósitos no asegurados en acciones del banco, confiscando tu dinero para salvar la institución, al igual que en Chipre. Etapa 5. Control oligopólico, 2028 en adelante. Resultado final, EE-U. Contará con menos de 3,000 bancos. Los 4 grandes controlarán más del 65% de los depósitos, eliminando competencia y restringiendo el acceso al capital, afectando a las pequeñas empresas y frenando el crecimiento económico. ¿Qué significa esto para ti? El patrón es claro. Es estrés regional, 2023, medidas de emergencia hasta 2025, fusiones forzadas, 2026, incautación de depósitos, 2027-2028, control oligopólico, 2030. Si tienes depósitos en un banco regional, tu banco podría desaparecer en 2 años y tu cuenta se transferirá automáticamente a un megabanco sin opción de decisión. Si tienes más de $250,000 en un solo banco. Conclusión. El gobierno protege el sistema, no a ti. La crisis aún no termina y se acelerará. Para protegerte, mueve los depósitos no asegurados a activos más seguros o diversifica internacionalmente.